en las funciones trigonométricas. Entonces lo que presentamos aquí a continuación simplemente es el estándar sobre el cual debemos hacer punto de atención en nuestro trabajo. Miramos aquí describe un modelo de fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas, y lo que vamos a tomar de este estándar básicamente son tres aspectos. El primero, el concepto de función trigonométrica. El segundo, fundamentalmente, mirar cómo se usan esos modelos periódicos de evaluación en términos de las funciones trigonométricas. Y el tercero, mirar los tipos de relaciones trigonométricas que se generan dentro de las funciones trigonométricas. Lo que definimos entonces básicamente fue lo siguiente: hacemos centro en funciones trigonométricas, que es donde vamos a prestar atención. Lo que miramos fundamentalmente fue que las funciones trigonométricas son un tipo de relaciones trigonométricas, es el cuadro que nos alcanza a notar allí en la parte superior, que se determina a partir de dos aspectos que son trascendentales: uno, los ángulos, y el segundo, los triángulos. Desde esta posición de triángulos vamos a hacer énfasis por ahora en uno bien particular, que es el triángulo rectángulo. Desde los triángulos rectángulos podemos determinar entonces unos tipos de relaciones que se dan entre los lados y los ángulos de estos triángulos rectángulos. En primera instancia lo que vamos a hacer. Desde esta función, la relación del teorema del seno y del coseno a partir de las propiedades de las funciones trigonométricas y de las razones trigonométricas, entonces yo puedo pensar en una construcción de resolución de triángulos, de cualquier tipo de triángulos. Eso sería básicamente la atención en lo que son las razones trigonométricas. De otro lado tenemos entonces que también las funciones trigonométricas se pueden ver de alguna manera como vincular el número real, que me permite definir desde el número real un tipo de función trigonométrica. ¿Cómo hago este ejercicio? Pues básicamente considerando que los ángulos pueden ser medidos desde radianes y ver que la medida de ángulos en radianes me determina entonces un número real, básicamente. Por otro lado, ya en esta parte es que las funciones trigonométricas se pueden determinar como series, y estas series son dadas a partir de un tipo de relación entre los números complejos y la función exponencial que me permite. El tipo de relaciones trigonométricas pues tiene que ver fundamentalmente con unos conceptos que son bien particulares. Miramos dos tipos de relaciones. Por acá, un tipo de relación que se da dentro de la resolución de triángulos rectángulos, pero esta resolución de triángulos rectángulos está definida por dos tipos de relaciones. La primera, que es la que aparece en la parte superior izquierda, es pensar en la resolución de triángulos a partir de las razones y proporciones, ya que estamos hablando de razones trigonométricas, y eso me permite determinar entonces, pues obviamente el teorema de Tales en términos de razones entre segmentos. Desde ahí yo puedo pensar entonces en establecer un tipo de relación específica a partir de esas razones entre los segmentos de un triángulo cualquiera, y desde ahí voy a construir lo que ya todos conocemos como la razón seno, coseno, tangente y pues sus inversas, como razones, no como funciones. Y el otro tipo de relación, que es el que aparece en la parte inferior y que tiene todo que ver con la resolución de triángulos rectángulos, pues es básicamente el determinar algunos elementos del triángulo y ya hacer centro en el triángulo rectángulo, y desde ahí comenzar a mirar entonces cómo esas relaciones dentro del triángulo rectángulo, dentro de un círculo unitario, me genera pues lo que es el teorema de Pitágoras, y desde ahí hacer una construcción algebraica para relacionar las identidades trigonométricas con una fundamental, que es la identidad pitagórica, que me permite después hacer una álgebra de identidades y pues establecer un tipo de relaciones desde ese punto de vista. Como un tipo de aplicación bien particular entre las dos relaciones que tomamos nosotros, la primera, el término de razones y proporciones a partir del teorema de Tales entre los segmentos del triángulo, pues tenemos el teorema del seno para cualquier tipo de triángulo. Y en lo que tiene que ver con una aplicación del teorema de Pitágoras dentro del círculo unitario para triángulos rectángulos, pues tenemos entonces el teorema del coseno y como una subaplicación el teorema del cateto de la altura. Por otro lado, las razones trigonométricas pues tienen una estrecha relación con algunas especificidades que hay entre las relaciones con las funciones trigonométricas. Es decir, si yo miro el concepto de razón a partir de las funciones trigonométricas, puedo definir básicamente tres tipos de propiedades. Una que tiene que ver con la fórmula del ángulo doble, que ya son fórmulas específicas que me da la trigonometría entendiendo la función a partir del concepto de razón. Otra que es la fórmula de ángulo mitad, y otra que es la fórmula de ángulo y suma diferencia. Y pues por aquí tenemos un tercero, que es las ecuaciones trigonométricas vistas fundamentalmente como el ángulo en términos de una incógnita, pues que se relaciona directamente como otra propiedad que
que surge a partir de ver las funciones trigonométricas como relaciones trigonométricas. ¿Ya? Y el último foco que miramos fueron los números reales, que fue como bastante denso. Y aquí miramos fundamentalmente dos elementos. El primero hace referencia a entender los números reales desde el círculo unitario y desde ahí mirar el tipo de relaciones geométricas que se dan. Hago aquí una referencia, es que los números reales, si yo me voy por el círculo unitario, voy a poder hacer una construcción de elementos geométricos en términos de las razones trigonométricas, y esas razones las puedo ver entonces como elementos geométricos del círculo. ¿Cuáles elementos? Están aquí arriba: la longitud de la circunferencia y el diámetro del círculo. Si yo establezco una razón entre esos dos elementos, pues voy a hallar entonces el número pi, que es un número irracional, y todo que ver de alguna manera pues en lo que es la relación desde este punto de vista para construir el conjunto de los números reales desde las funciones trigonométricas. Si me voy por abajo, entonces puedo entender que obviamente, como lo decíamos en la primera gráfica, el concepto de número real desde las funciones trigonométricas surge a partir de entender que los ángulos son medios en radianes y que esa medida me genera un número real. Y desde ahí entonces pues yo puedo construir por acá como un hecho independiente, y por acá con el círculo unitario pues puedo construir entonces los que son las funciones trigonométricas en razón de las definiciones algebraicas que se dan. Seno de un ángulo alto pues es igual a x a partir de una relación gráfica del plano cartesiano, y eso me produce por acá unas representaciones gráficas que son elementos del periodo y la amplitud. Como una aplicación del periodo y la amplitud pues encontramos el movimiento atómico simple, y también desde dentro de las gráficas yo puedo determinar no solamente el periodo y la amplitud, sino también los máximos y mínimos para poder pensar entonces en el concepto de derivadas. Mientras que por acá, si entiendo esta relación, que es básicamente algebraica a partir del círculo unitario, pues puedo encontrar entonces lo que son las identidades, y estas identidades me van a permitir establecer unos tipos específicos de identidades que me van a llevar a pensar luego en las ecuaciones, y sigo pensando en ecuaciones a partir del término del universo de los números reales. Y como último, pues pensar en las funciones trigonométricas vistas de los números reales, pues me permite pensar entonces en fórmulas específicas de la trigonometría que se resuelven, cuya respuesta van a ser números reales. Y algunas de esas las mencionamos ahí: son el resta de ángulos, producto, suma, factorización, que básicamente se refiere a relaciones algebraicas de este tipo, cuando entiendo las identidades trigonométricas como relaciones que son medidas en el círculo unitario a partir de la relación pitagórica, el doble de un ángulo y la mitad de un ángulo. Eso es básicamente lo que hicimos en funciones trigonométricas. Buena.